Qué triste aquel momento cuando Sansón pensó que podía librarse de los filisteos como en las veces anteriores y no se había dado cuenta que Dios ya se había alejado de él. Sus decisiones afectaron profundamente su vida. Esaú, en un momento de arrebato, vendió su progenitura por un plato de lentejas y luego lloraba amargamente. Por eso es fundamental depender de Dios para tomar decisiones correctas. Vamos ahora a adentrarnos en la historia de Daniel, donde vemos cómo el rey Belsasar vive sin temor de Dios. El rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus nobles y estaba bebiendo vino en presencia de los 1000. Belsasar fue rey de Babilonia en el siglo VI a.C. Su padre Nabucodonosor sometió a Jerusalén y trajo a Babilonia los vasos sagrados del templo de Dios en Jerusalén. Celebró una fiesta y sus invitados fueron 1000 príncipes. Ante todo ellos, el rey Belsasar bebía vino. Su nombre está relacionado con el culto a Baal, pues su nombre significa protegido por Baal. El rey Belsasar tenía varias esposas, seguramente concubinas. Su estilo de vida nos muestra a un hombre sin temor de Dios. Por su orgullo y soberbia cometió graves errores, y eso lo vemos en Daniel 5:2. Belsasar, bajo el efecto del vino, mandó que trajesen los utensilios de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. La expresión Belsasar con el gusto del vino nos recuerda que el vino hace perder el juicio del hombre. El vino lleva al hombre a cometer locuras, y eso lo vemos en Proverbio 23, del 29 al 35. Nos enseña los tristes resultados del vino: dolores, conflictos, heridas, hiere como el veneno de la serpiente, perversión, adicción, etc. El rey Belsasar mandó a traer los vasos de oro y de plata que habían traído del templo judío para que viviesen el rey y sus grandes. Fue una decisión con el deseo de mostrar su poder y su riqueza. Con facilidad, nosotros, el corazón humano se deja llevar por el brillo y por el deseo de reconocimiento de los hombres, puede adquirir grandes deudas, se involucra en proyectos vanos, compromete sus principios, etc. Cuidando las decisiones de hoy, vamos a determinar nuestro mañana. Vemos aquí cómo Belsasar menospreció los tesoros de Dios. Eso lo vemos en Daniel 5, del 3 al 4. Entonces fueron traídos los utensilios de oro que había tomado del santuario de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Para Belsasar, los vasos de oro del templo de Dios eran simples objetos. Allí tomaron el vino y se embriagaron. Alabaron los ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, 6 materiales. El 6 es un número de hombre. Nos habla de aquel culto que el hombre levanta para satisfacción de sí mismo, pero no tiene el diseño de Dios. Son aquellas cosas que hacemos aún en nombre de Dios, pero que no son aprobadas por el Señor. Por ejemplo, Caín trajo una ofrenda de la tierra para Dios, pero el Señor no miró con agrado a Caín, ni a la ofrenda suya. Belsasar no se arrepintió de sus malas obras, y eso lo vemos en Daniel 5:18 y en Daniel 20:24. El Dios Altísimo, oh Rey, dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció, con arrogancia fue despuesto de su trono real. Su corazón fue hecho semejante al de los animales, y con los asnos monteses estaba su morada, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es Señor del reino de los hombres. Pero tú, hijo de Belsasar, a pesar de que sabía todo esto, no has humillado tu corazón, más bien te has levantado contra el Señor,
ha hecho traer los utensilios de su templo, y en ello habéis bebido vino. Además de esto, has alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, y no ha honrado al Dios en cuya mano está tu vida, y a quien pertenecen todos tus caminos. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura. El profeta Daniel habla de parte de Dios al rey Belsasar, le hace ver que su orgullo y soberbia le llevarán al fracaso. También le dice que no ha querido aprender a pesar de lo que le sucedió a su padre, el rey Nabucodonosor. Vemos entonces que el Señor ha usado diferentes medios, personas y circunstancias para hablarle, pero él no ha querido escuchar. El mayor error de nosotros es no reconocer nuestra condición de necesidad de Dios. Ahora mismo es quien le envía un mensaje del cielo de una manera sobrenatural. La mano expresa que el Señor ha pesado el corazón de Belsasar y ha sido hallado falto, y por eso le será quitado el reino. Esas son las tristes consecuencias de la desobediencia y del orgullo. Belsasar solo reinó 14 años en su trono. El rey Belsasar, a diferencia de Nínive, cuando se le anunció el juicio de Dios, no entró en ayuno ni clamó misericordia a Dios. Él no se arrepintió de sus malas obras. Su corazón se obstinó en su arrogancia y autosuficiencia. Y por eso vemos cómo las decisiones del presente determinan el buen o mal futuro de nosotros. Este punto también lo podemos ver en Daniel 5:30. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. Esta fue una de las consecuencias que sufrió el rey Belsasar por no prestar atención a lo que Dios quería hablarle. Antes las palabras de Dios, el rey Belsasar se maravilló y dio órdenes para que Daniel fuese vestido de púrpura. Mandó a poner un collar de oro en su cabello, en su cuello, y lo declaró tercer señor del reino. Pero el rey no se humilló delante de Dios, no pidió perdón por su pecado, y él decidió arreglar todo diplomáticamente, pero en ningún momento de arrepentimiento. El rey Belsasar vio la mano de hombre que escribía en la pared del palacio, y eso lo vemos en Daniel 5, del 5 al 6. Él palideció, se turbó, se debilitaron sus lomos, sus rodillas, daba la una contra la otra. De nada sirve el remordimiento. Dios espera arrepentimiento, un cambio de vida genuino. Me imagino el susto que se dio este rey cuando vio una mano de hombre escribir en las paredes. Daniel del 5, del 7 al 8, dice, y ahí gritó, llamó a los magos, astrólogos y adivinos, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey la interpretación, porque no pudieron interpretar la escritura, porque eran personas al servicio de las tinieblas, sus poderes eran demoníacos. Los demonios no pudieron entender el escrito. Era un mensaje con escritura celestial y solo una persona con el Espíritu de Dios podía interpretarlo. Eso está más que claro. Y para eso Dios tenía a Daniel. Por eso es muy importante buscar de Dios en el secreto para conocer su consejo y seguir su dirección. Las decisiones de hoy determinan nuestro mañana. Debemos de tenerlo bien presente. La protección y bendición de Dios estaba sobre Daniel. Eso lo podemos ver en Daniel 6, del 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que estuviesen en todo el reino, y sobre ello a 3 ministros, de la cual Daniel era uno. Eso lo podemos ver en la Santa Escritura. A quienes rindiesen cuenta estos sátrapas para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas porque en él había excelencia de espíritu y el rey pensaba constituirle sobre todo el reino. Daniel era un hombre temeroso de Dios, fiel al Señor.
No participaba de las fiestas del rey ni de los ilícitos de los otros sátrapas y gobernadores. Daniel era un hombre de comunión con Dios, un hombre manso y humilde de corazón. Por eso, mientras los imperios caían, Babilonia, Persia, Media, Daniel permanecía. Aunque venga la tentación para vivir como el mundo, sin Dios lo hace, o el orgullo o soberbia nos provoque a hacer nuestra propia voluntad, es vital decidirnos por hacer la voluntad de Dios, ya que lo que el Señor nos ha dado debemos valorarlo y cuidarlo. Entiendo que es lo mejor para nuestras vidas. Cuidémonos de la dureza de corazón, no sea que las locuras de hoy traigan tristes consecuencias mañanas. Definitivamente, Dios quiere y ha preparado para nosotros lo mejor. Tengamos pues la actitud de Daniel y evitemos la soberbia del Belsasar. Busquemos a Dios y sigamos su dirección para tomar las mejores decisiones, como hacía Daniel. Y Daniel, dice la palabra, que era un hombre de oración. Hasta aquí el episodio de hoy. Le mando un fuerte abrazo.